2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. En Bogotá se lleva a cabo la reunión del Grupo de Lima a la que asistieron el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para revisar todas las opciones, así lo han dicho, que permitan restablecer la democracia en Venezuela. Aunque Guaidó no mencionó en su discurso la vía militar para alcanzar la transición pacífica en el territorio venezolano, el vicepresidente de Estados Unidos reiteró que para este fin todas las opciones están sobre la mesa. A medida que seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, esperamos una transición pacífica a la democracia. Pero como ha dicho claramente el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Y hay un debate porque el fin de semana, tras todos los acontecimientos de la frontera, el presidente interino Juan Guaidó puso un tuit donde dejaba entrever que bajo la situación lo único que podía salvar a Venezuela era una intervención militar o tener otra opción que ya no fuera la que se estaba jugando, que era el cerco diplomático. Por eso hoy preguntamos y entramos a debatir si realmente Juan Guaidó debe pedirle al Grupo de Lima el uso de la fuerza para recuperar la democracia en Venezuela. El Grupo de Lima ya desestimó la intervención militar como salida a la crisis, lo hizo meses pasados. Pero ante los acontecimientos, los últimos, quemando ayuda humanitaria, atacando a su propia gente, más de 160 militares huyendo del régimen de Nicolás Maduro, es hora de contemplar seriamente la intervención militar en Venezuela. Todo eso vamos a debatir en el día de hoy. Bienvenidos. Luego de que este fin de semana fuerzas policiales, militares, paramilitares incineraran toneladas de ayuda humanitaria para venezolanos, pues inició la sesión del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asistió a la reunión de los países de la región que estudian cómo actuar ante el régimen chavista. El socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia están naciendo ante nuestros ojos. Y a usted, presidente Guaidó, el presidente Donald Trump me pidió estar aquí para compartir un mensaje muy simple. A usted y al pueblo venezolano. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. En un 100%. Permanecemos con ustedes en los Estados Unidos, a lo largo, así como todas las naciones que están reunidas aquí el día de hoy, y estaremos con ustedes hasta el día que la democracia y la libertad sean restauradas. A su turno, el presidente interino Juan Guaidó pidió ayuda y cooperación entre los países que integran el Grupo de Lima para incrementar la presión al régimen de Nicolás Maduro, que demostró este fin de semana no querer irse por la vía pacífica. Y hoy, en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide honradamente ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió. Porque ya no hacen actos de gobierno, hablan de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la democracia. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática en Venezuela. Quedó claramente manifiesto en el mundo, manifiesto en los pueblos que quieren cambio. Durante el encuentro, el presidente de Colombia aseguró que el dilema no es entre la paz y la guerra, como lo quiere hacer ver el régimen venezolano. Resaltó que debe prevalecer el triunfo de las libertades en la nación suramericana. Y creo además que hoy estamos poniendo las cosas en la claridad que merecen. La situación que vive Venezuela no es, como lo quieren plantear desde las expresiones de la propaganda de la dictadura, como un dilema entre guerra y paz. No, hoy estamos acá porque el verdadero dilema es la continuación de la tiranía o el triunfo contundente de la democracia.
Con ese contexto, los invitamos a responder nuestra pregunta de hoy en @NTN24Zoom, que es la siguiente. Si el presidente interino de Venezuela en estos momentos, Juan Guaidó, debe pedir el uso de la fuerza para restablecer la democracia. Con el hashtag Zoom Venezuela los invitamos a participar. Vamos. Nos acompaña Juan Carlos Sosa, él es abogado, profesor universitario desde Caracas. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y también está Jairo Libereros, él es analista permanente de NTN 24. Es que no lo he encontrado, entonces me queda la duda si lo borraron, Jairo, ese tuit Juan Guaidó, pero lo voy a buscar, me voy a sacar el clavo porque lo vi el fin de semana y fue ahí donde pregunté y dije, la estrategia cambió. Esto es lo que viene a hacer Juan Guaidó a Colombia, al Grupo de Lima, a preguntarle al grupo si es hora de realmente ya no el plan A o el plan B o el plan C o el plan D que ha dicho Donald Trump, porque ya no sabemos cuáles son, sino usar la fuerza para recuperar la democracia en Venezuela. Jairo. Andrea, yo creo que es imposible determinar si ese era alguno de los planes que tú señalabas. Yo lo que tengo, por lo menos una primera impresión, es que nunca hubo un plan B, mucho menos un plan C, y creo que todas las energías se destinaron única y exclusivamente a cruzar la frontera con una ayuda humanitaria, muy seguramente a tener la oportunidad de socorrer a un número importante de venezolanos que se encuentran en una situación crítica a raíz de las acciones de la dictadura de Miraflores, pero creo que bajo ningún presupuesto se pensó que esto podía salir mal, que no iban a ser posible que cruzaran los carros con la correspondiente ayuda la frontera. Desde ese punto de vista, yo creo que el tuit que tú mencionas, que estoy seguro que existe, quizás lo borraron porque yo también lo leí, yo creo que ya es una medida desesperada, porque no solamente el tránsito del presidente Guaidó hacia Colombia, sino de manera particular la encerrona donde se encuentra, nos lleva a creer que no existe un mecanismo claramente identificado para ello. Y en segundo lugar, Andrea, hay que tener en cuenta algo que yo creo que también es polémico y gira en torno de solicitarle a unos países congregados en el Grupo de Lima que hagan uso de la fuerza. Aquí no hay lugar al uso de la fuerza. En primer lugar, porque desde el punto de vista internacional solamente Naciones Unidas, por cuenta de la Carta de San Francisco, tiene la titularidad a nivel internacional para garantizar la paz y la seguridad internacional de hacer uso de la fuerza. Un grupo de países no tienen esa autoridad y muy seguramente se verían sometidos a una situación crítica al interior del seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pensar que con la fuerza vamos a resolver la situación crítica que se vive en Venezuela demuestra que no hay plan B y que en estos momentos no se sabe para dónde va, no solamente el presidente Guaidó, sino de manera particular el Grupo de Lima. El Grupo de Lima ya dijo no a la intervención militar. No sé qué se irán a inventar, pero creo que la situación se está empantanando y hay que tener en cuenta algo que es mucho más delicado. Las horas empiezan a correr en contra del presidente Guaidó. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Ese plan ya es el que debe sustentarse hoy por hoy? ¿Es el que debe tener como plan A el presidente interino Juan Guaidó, pedirle al Grupo de Lima en estos momentos que considere o reconsidere que ya el diálogo no existe, que ya las negociaciones no existen, que ese cerco diplomático al que se refiere Iván Duque en todas sus intervenciones tiene que ser más claro qué es el cerco diplomático y entrar a contemplar un tema ya militar? Juan Carlos. Bueno, lo primero que hay que mencionar aquí es que el presidente Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela y como presidente constitucional él tiene el monopolio del uso de la fuerza, es decir, él tiene la atribución de utilizar los mecanismos forzosos, es decir, las armas del Estado para proteger a la ciudadanía, para proteger a la población. En este momento nosotros tenemos un ejército subversivo que tiene las armas, pero que no es institucional y no es legítimo, controla las armas y esas armas las está volcando hacia una población civil completamente desarmada. Es decir, que lo único que tiene es su dignidad y la necesidad de una libertad y de sobrevivir al holodomor al que está sometiéndonos el régimen del tirano Maduro. Porque en Venezuela están exterminando a la población civil de hambre, de enfermedades, y también con armas. El otro día Maduro lo confesó públicamente, que inclusive en los barrios de Venezuela, de las ciudades de Venezuela, las personas, los colectivos que han estado entrenados por el régimen durante 20 años, tienen inclusive cohetes. Entonces estamos hablando aquí de un régimen que está armado hasta los dientes, que está utilizando esas armas contra la población civil
que está disparándole a las gandolas que vienen con ayuda humanitaria, con comida y con medicinas para la gente que se está muriendo de hambre y de enfermedad, un país que tiene un desplazamiento forzoso de más de 3 millones de personas, que todos los días mueren decenas de personas por falta de medicina. Entonces, en este momento, el presidente Guaidó no es que tiene la atribución, es que tiene la obligación, tiene el deber de utilizar la fuerza para exigir que estos grupos subversivos entreguen las armas y se pongan a derecho. Porque, vuelvo y repito, quien debería tener el control de las armas es el Estado venezolano. Es la presidencia de Venezuela y el Estado venezolano y las Fuerzas Armadas institucionales. En este momento la pregunta que hay que hacer es ¿quién tiene las armas y hacia quién están utilizando esas armas? Entonces el presidente de la República tiene la obligación de formar una fuerza en donde sea que la consiga para poderle hacer frente a estos grupos subversivos que nos están reprimiendo con plomo. Es decir, no con flores y no con conversación poética, sino con balas de plomo. Nos están matando. Entonces yo quisiera que cualquier persona que desde su escritorio en Nueva York o en Colombia o en Suiza esté hablando de que en Venezuela no aplica la fuerza, sino nada más medidas diplomáticas, que me diga cómo va a ser entonces una población de millones de personas que no tienen armas y que están siendo asesinadas por unos grupos subversivos que sí las tienen. Además, hay que recordar que nosotros tenemos un ejército de ocupación en Venezuela, que el régimen de Maduro ha permitido que más de 25.000 militares cubanos se asienten en territorio nacional para proteger a la tiranía, es decir, para lanzar plomo contra los ciudadanos que quieren su libertad. Aparte de eso, aquí el territorio nacional está ocupado por la FARC, por el ELN y por el Hezbollah. Entonces a mí me gustaría que alguien me explicara cómo con medidas diplomáticas nosotros vamos a hacer que el Hezbollah, la FARC, el ELN y un tirano comunista que está sometiendo a su población a un holodomor, es decir, a un exterminio que cada vez es más rápido, ¿cómo hacemos entonces para liberarnos de esto? Con medidas diplomáticas no. Medidas diplomáticas fueron las que se le aplicaron a Fidel Castro durante más de 60 años y Fidel Castro murió feliz y contento en su cama, sí. Y ahí sigue su régimen sometiendo a la población a su tiranía. Jairo, el tuit al que estaba refiriéndome es el siguiente e incluso es una respuesta a Marco Rubio cuando dice que los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha y seguirá luchando. ¿Qué interpreta usted, Jairo? Yo interpreto dos cosas y creo que hay consonancia con lo que dice el doctor Sosa, que sin lugar a dudas, discursivamente hablando, uno puede estar de acuerdo con él. La primera es que no lograron el objetivo que se buscaba, decir que se mostró la cara más triste de la dictadura, sin lugar a dudas eso es cierto y yo creo que no hay duda sobre ese particular, pero creo que no hubo una preparación mucho más clara para saber qué iba a ocurrir y de qué manera se iban a comportar. En segundo lugar, hay que hacer uso de la fuerza, sí, muy seguramente, yo creo que el doctor Sosa tiene razón en eso, pero si el mecanismo se denomina usar uso de la fuerza, tenemos que ir a tocar las puertas de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, porque ningún país tiene la facultad para adelantar por decisión propia o en compañía de otros países una incursión militar que no sabemos en qué va a terminar, que muy seguramente va a ser reprochada por la comunidad internacional. Ahora bien, si el Consejo de Seguridad logra sacar esta decisión adelante y no se interpone Rusia y China, yo creo que simple y llanamente con la decisión las cosas tendrían unas consecuencias completamente diferentes. Yo no veo a la dictadura de Maduro esperando que ser invadida o adelantar operaciones militares cuando sabe que no va a tener el respaldo de Rusia y China. Yo lo que veo de ese tuit y de lo que está pasando, por lo menos hoy en Bogotá, es que no hubo la preparación suficiente, no tienen claridad de cómo vamos a superar esta situación que afecta al pueblo venezolano, que pueda tener una repercusión muy fuerte en América Latina y que sin lugar a dudas demanda toda la solidaridad. Yo creo que se debió haber diseñado una estrategia para acudir inmediatamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y buscar la autorización necesaria para que tropas tengan la oportunidad de hacer uso
uso de la fuerza y solucionar esta crisis. Jairo, pero ese tema del Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, parece que estuviera como divorciado, me da la impresión. Es que la presión se hace desde la región. Vimos a Mike Pence hoy, que es que esa es otra campana que me suena el día de hoy, ver a Mike Pence en Bogotá, cuando no es Estados Unidos parte del Grupo de Lima, vino como invitado nada más. Es invitado. A reunirse con Guaidó directamente, que podría ser incluso un trampolín para una reunión con Donald Trump, entre Juan Guaidó y Donald Trump. Pero pues ya hay una presencia de Estados Unidos fuerte en las decisiones del Grupo de Lima. Número uno. La OEA ha hecho su trabajo, finalmente. Hasta donde puede. Finalmente lo ha hecho, hasta donde puede. Sí. La comunidad internacional, la que está cerquita. La Unión Europea, tibios para uno, por lo menos sentaron un precedente. Pero el Consejo de Seguridad, ¿qué? Los que están dando la espalda a este problema. Yo creo que ellos están dando la espalda al problema y ya lo dejaron entrever en un comunicado y de manera particular en la sucesión de decisiones que se han adoptado en las últimas 5 décadas aproximadamente, hasta que no se considere el caso venezolano como un riesgo real a la paz y la estabilidad internacional, ellos no van a tener una competencia claramente identificada. Tú puedes tocar las puertas, pero para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta situación está muy focalizada y todavía existen mecanismos de presión política y diplomática para buscar una solución. Creo que ahí en cierta medida hay un desdén muy fuerte sobre lo que ocurre con la crisis humanitaria. Independientemente de ello, hay que tener en cuenta que también se creó una alternativa. Hace ya aproximadamente unos 12 o 13 años se creó la responsabilidad de proteger como un principio fundamental en donde se autoriza la intervención militar por cuenta de graves crisis relacionadas con violaciones masivas a los derechos humanos y crisis humanitarias. Esa es otra puerta que quizás se puede tocar y creo que el Grupo de Lima puede jugar un papel muy importante, pero seguimos pensando que la fuerza es el mecanismo y en estos momentos yo creo que no existe consenso. La Unión Europea envió un mensaje muy claro, apoyan todo tipo de medidas, respaldan al presidente Guaidó, pero consideran que una intervención militar desembocaría en unas consecuencias que América Latina muy seguramente no ha sopesado de la mejor manera. En relación con otros países de la región, pues hay un consenso importante por solucionarlo, pero no creo que vayan a destinar tropas. Y el caso más alarmante en cierta medida es Colombia, porque comparte una de las fronteras más extensas del mundo y es objetivo militar si se llegara a una confrontación. Es que además la pregunta es, la oposición en Colombia está jugando un papel muy fuerte de cuestionar de por qué Colombia se metería en una guerra en estos momentos para apoyar, en este caso, a Venezuela. Y hay una parte también del continente, pues está México desde un inicio, Uruguay, que Ecuador, aunque apoya a Juan Guaidó, que no están a favor de una intervención militar. Juan Carlos, del dicho al hecho, ¿qué tan real? Yo entiendo la posición de Venezuela en este momento o en la de usted, que dice que es un derecho, es un deber que tiene Juan Guaidó ahorita de exigir otro tipo de plan, pero ¿qué tan real es que en pleno 2019 realmente haya una intervención militar? ¿De qué forma en Venezuela? Bueno, yo lo que creo es que estamos cayendo en una trampa cuando analizamos este tema desde un punto de vista ortodoxo del derecho internacional. Y pensamos que necesitamos precisamente de la aprobación del Grupo de Lima, de la aprobación de las Naciones Unidas, para hacer lo correcto, para hacer lo que tenemos que hacer. Yo me remonto al precedente del presidente Pastrana y el presidente Uribe, cuando hicieron un acuerdo de asistencia militar con los Estados Unidos y se establecieron unas bases militares en Colombia para combatir a la narcoguerrilla. Bueno, el presidente Guaidó, como presidente constitucional, tiene el derecho y el deber de buscar asistencia militar donde sea que la consiga. Entonces, el presidente Guaidó, como presidente de la República, podría perfectamente bien firmar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos o multilateral con Estados Unidos, con Colombia y con Brasil, para que dichos países presten asistencia militar bajo la bandera venezolana para resolver un problema que tenemos internamente que solamente se puede resolver por la vía militar. Porque si la solución pudiese venir por otras vías, entonces deberíamos considerar esas otras vías. Pero no hay solución por otra vía. Entonces, si la única solución es militar, entonces hay que buscar la forma de conseguir esa solución de la manera más expedita y de la manera más correcta posible. Entonces, si nosotros tomamos esto como una premisa de derecho internacional de que una potencia extranjera se va a meter en un territorio cuya soberanía es de otro país y va por la fuerza a someter a ese país a su
a su voluntad, entonces estaríamos hablando, entonces sí, de esos razonamientos del derecho internacional que permite, que nos obliga a ir a las Naciones Unidas, pedir una aprobación al Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el supuesto, de hecho. Estamos partiendo de una premisa equivocada. Nosotros aquí tenemos a unos grupos subversivos que están armados con bombas, con helicópteros y con aviones ilegítimamente, y tenemos un presidente que tiene la obligación de proteger a su población que está siendo masacrada por esos delincuentes. Entonces, ese presidente tiene la obligación de buscar esa asistencia militar. Como en Venezuela no la puede conseguir, el presidente perfectamente bien puede, repito, acordar con otros países esa asistencia a través de tratados bilaterales y multilaterales. Y esa asistencia sería con la bandera venezolana, es decir, sería una asistencia que le está prestando para resolver un conflicto militar, pero bajo la constitucionalidad, bajo la soberanía del Estado venezolano. Aquí no se está vulnerando la soberanía con la irrupción de estas tropas extranjeras, entre comillas, porque, repito, vendrían con la bandera venezolana. No se estaría vulnerando la soberanía, no se estaría vulnerando la jurisdicción, no se estaría vulnerando el principio de que un país no puede tocar a otro, porque aquí tenemos el tema, la premisa de que es un presidente constitucional que en representación de su población está buscando esa ayuda militar para poder poner a derecho a unos grupos subversivos que, armados hasta los dientes, está asesinando a su población y está impidiendo que la ayuda humanitaria, medicinas y comida llegue a los niños y a las madres y a los ancianos que se están muriendo todos los días en Venezuela porque este régimen tiránico le lanza bombas a las gandolas que vienen con la ayuda humanitaria para esas personas. Sí, es tan simple como eso. No sé si para Jairo sea tan simple que termina siendo una decisión autónoma del gobierno interino, porque ¿qué pasa con el resto de países? Pero le pido que se quede con la idea porque tengo que hacer una pausa. La pregunta de hoy es si el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, debe pedir el uso de la fuerza para restablecer la democracia en el país. El hashtag de hoy es #Venezuela y los invito a participar y ya tenemos varias opiniones. Samantha dice que Venezuela no puede seguir esperando a que Maduro permita el ingreso de las ayudas humanitarias. Se necesita ya una intervención internacional. José dice que la prioridad es restablecer la democracia, no importa de la manera en que se logre, si se necesita una intervención militar, habrá que hacerla. Y Lore comenta que el uso de la fuerza es la última instancia que se debe tomar. Venezuela necesita seguir por la vía del diálogo para que no se derrame más sangre del pueblo venezolano. Seguimos aquí en Suma la Noticia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, debe pedir el uso de la fuerza para restablecer la democracia en Venezuela. Es nuestro debate de hoy. Jairo, yo le decía que si al final termina siendo una decisión autónoma, como dice Juan Carlos, como lo expone nuestro otro invitado, Juan Carlos Sosa, abogado desde Caracas, que al final el que pues toma la decisión tiene que ser Juan Guaidó, pero de todas maneras se está tratando de buscar una ayuda internacional. Por ejemplo, mire, ya hoy los gobiernos de Chile, Brasil y la Unión Europea han recalcado que no se contempla dentro de las estrategias para acabar con el régimen de Nicolás Maduro una intervención. Sí. ¿Tomaría realmente Juan Guaidó una decisión de hacer alguna cuestión militar sin el apoyo de sus pares? Yo creo que es imposible y entiendo la premisa de la pregunta y las palabras del doctor Sosa. Yo creo que él sí tiene que hacer todo lo posible para garantizar que la democracia se instale nuevamente en Miraflores. Yo creo que sobre eso no cabe duda. Y también entiendo que dentro de las múltiples opciones que se pueden contemplar está la vía militar o el uso de la fuerza, sin lugar a dudas. Pero no es una decisión autónoma del presidente Guaidó. Tiene que entrar a negociar con otros actores que muy seguramente en su primera etapa giran en torno a lo que conocemos hoy día como el Grupo de Lima, tocar puertas en Estados Unidos, tocar puertas en el Consejo de Seguridad, y eso no es tan sencillo. Ahora bien, la experiencia de Colombia relacionada con las bases que se pusieron en diferentes lugares del país o que habilitaban la presencia de tropas norteamericanas, pues no fue una buena experiencia. En el caso colombiano no duró nada, nunca entró en práctica, pa' peor dolor fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que de pronto estoy siendo
siendo muy abogado sobre este particular, pero lo que quiero decir es lo siguiente, no se trata de una decisión autónoma del presidente Guaidó. Si fuera así de sencillo, yo creo que ya hubiéramos encontrado un mecanismo para garantizar la salida de la dictadura. Tiene que haber una consulta con otros países. Preguntaría yo, Colombia y Brasil, que tienen una alianza muy fuerte con Estados Unidos, el propio vicepresidente norteamericano hoy habló como sus principales aliados en la región, no sé si tengan el consenso necesario en sus propios países para garantizar la presencia de tropas extranjeras y utilizar la vía militar, es decir, declararle la guerra a Venezuela para garantizar la salida de la dictadura. Yo creo que ninguno de los dos congresos tiene la capacidad y mucho menos las mayorías para alcanzar ese escenario. Quizás hay una visión equivocada, Jairo, sigo con usted y luego voy con Juan Carlos, de una intervención militar. Entonces, cuando hablamos de intervención militar, pues hay temor, claro. Hay temor de bombardeos, hay temor de un ataque, hay temor de una guerra, porque incluso pensamos en la época de Noriega en Panamá, o sí, pensamos en 89. Irak, o pensamos en cómo sacaron a Osama Bin Laden de su casa allá en Pakistán. ¿Es equivocado, es equivocado mirarlo de esa forma? Yo creo que es equivocado, muy seguramente. Pero entonces, ¿qué sería una intervención militar? Yo creo que una intervención militar no solamente busca sacar al personaje del poder, sino reducir la capacidad militar y las operaciones bélicas que tenga el enemigo. No sé si solamente sacándolo de Venezuela, que tiene un ejército, que tiene poderío militar, se soluciona el tema. Hay Operaciones que sacar a varios, quirúrgicas. además, ¿no? Primero hay que pensar en no decir nombres, en los segundos, terceros y cuartos, como para no individualizarlo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ellos tienen capacidad militar y capacidad de daño muy fuerte. Algunos analistas consideran que su capacidad eminentemente aérea puede hacerle daño a las principales ciudades de Brasil y a las principales ciudades colombianas. Y yo creo que es ahí donde se levantan los grandes temores. Operaciones quirúrgicas no es tan cierto que sean simple y llanamente sacar un tipo y acabar el tema. Fíjate lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Afganistán. Siguen todavía con presencia de tropas norteamericanas, entran y salen, hay decisiones contradictorias, nunca se logró el control territorial y yo creo que en el caso de Venezuela, si pensamos que sacar a un dictador y quitar al resto de su equipo y se va a acabar el problema, creo que podemos agravar más el tema, no solamente por ingenuidad desde el punto de vista militar, sino porque las condiciones de Venezuela no son precisamente la de una persona que se pueda quedar maniatada esperando que lo maten. Juan Carlos, sus opiniones frente a eso, y yo sumo algo más porque hace pocos minutos Estados Unidos está pidiendo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. Estados Unidos está pidiendo una reunión con el Consejo de Seguridad porque Estados Unidos llegó a la conclusión de que efectivamente se necesita asistencia militar en Venezuela y está, por supuesto, tratando de agotar la vía diplomática en un primer momento, lo cual es perfectamente entendible en el caso de los Estados Unidos o de cualquier otro país que no esté sufriendo en carne propia lo que nosotros estamos sufriendo. A ver, acaban de mencionar que no estamos de manos atadas esperando que nos maten. Estamos precisamente de manos atadas esperando que nos maten. En cualquier hospital de Venezuela los niños mueren todos los días porque cuando van a recibir asistencia no tienen asistencia porque los miles de millones los tiene Maduro depositados en cuentas en bancos exteriores. Cuando una persona se está muriendo de hambre, está totalmente desnutrida y no tiene alimento que darle a su bebé, también está, si se quiere, de manos atadas. Cuando unos muchachos salen a la calle a pedir libertad y les revientan el corazón en 1000 pedazos con una bomba disparada por los chacales de Maduro, se puede decir también que tienen las manos atadas. Y con respecto a los precedentes de Colombia, yo tengo entendido pero Juan Carlos, de la voz del mismo presidente Pastrana, Jairo le quiere hacer una precisión. Jairo le quiere hacer una precisión. Una precisión pequeña, Juan Carlos. Pero voy a terminar cuando yo decía es que es importante que termine la idea. No hacía referencia a los venezolanos, sino a la dictadura. Jairo, yo terminé. Jairo, yo permití que usted hablara ahora. Adelante, era una precisión importante. El mismo presidente Pastrana, el mismo presidente Uribe, el mismo presidente Pastrana está recomendando para Venezuela hacer lo que precisamente él hizo en Colombia, que es el Plan Colombia, y a su juicio ese plan tuvo mucho éxito. Y lo mismo el juicio del presidente Uribe, ese plan tuvo mucho éxito. Es decir, de la voz de las personas que tuvieron que tomar las decisiones para combatir a unos terroristas que no están con flores, que están armados hasta los dientes. Es muy fácil, teóricamente, desde el punto de vista jurídico, sacar todas las elucubraciones que uno desee. El punto aquí
es que tenemos una población que está siendo literalmente exterminada. Y tenemos a un régimen que no tiene ninguna voluntad de diálogo, ninguna voluntad de negociar, porque ya se han agotado 20 años. No tenemos un año en esto, tenemos 20 años en esto. Y el señor Maduro ya ha dicho que sus colectivos tienen cohetes para disparárselos a la gente. Y es efectivamente lo que pasa. Aquí hay grupos irregulares armados con cohetes, lanzallamas y cualquier cantidad de material bélico en los ranchos, en los barrios de Venezuela, atacando a la población civil. La población está siendo sometida a un exterminio de hambre, de enfermedades y, como decía antes, de plomo. Entonces, ante esa realidad, que es una realidad que yo no estoy discutiendo desde Colombia, que estoy discutiendo desde Venezuela, a mi hijo le dispararon 12 perdigones en la espalda y casi lo matan. Tiene 2 años con 9 pepazos metidos en la espalda, disparados por una guardia de Maduro. Yo tuve que llevar el caso a la Corte Penal Internacional porque vi que a un muchacho de 19 años le pegaron una bala en la frente y lo mataron, lo desplomaron en la calle, un francotirador del régimen de Maduro. Entonces, por favor, no me vengan a decir a mí que no estamos de manos atadas cuando todas las bombas, todos los rifles, todos los cohetes los tiene Maduro y sus fuerzas irregulares. Y al presidente constitucional de Venezuela le han sido arrebatadas esas armas que son las que tiene un presidente para poder defender a su población. Nuestra población está siendo exterminada por el señor Maduro y por su mafia de delincuentes. Entonces, si vamos a hablar de derechos humanitarios, entonces vamos a ver cómo aplicamos el derecho humanitario para acabar de una vez por todas con el exterminio al que están sometiendo a la población venezolana, que ha causado un exilio forzoso de más de 3 millones de personas en los últimos 2 años. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando aquí? El presidente constitucional de Venezuela tiene la obligación de buscar esa asistencia militar donde la encuentre, vuelvo y repito, y si es necesario firmar un acuerdo bilateral sin la intervención de las Naciones Unidas o del Grupo de Lima o de cualquier otra burocracia de derechos humanos que se sientan en sus salones cómodos a discutir sobre el caso de Venezuela, entonces se tendrá que hacer un tratado bilateral con los Estados Unidos o con el presidente Bolsonaro en Brasil, que están muy claros con lo que está pasando en Venezuela, y se tendrá que hacer la asistencia militar como debe ser. Vuelvo y repito, que no tiene el por qué ser, como lo está describiendo el señor, lanzándole bombas a la gente. Esa no es la idea. Es utilizar la fuerza para obligar que los personajes que están usurpando las armas en Venezuela las entreguen a su debido presidente. Para que nos quede claro, Juan Carlos, y brevemente, cuando usted habla de fuerza, ¿está hablando de militares, de entrar en una guerra? Estoy hablando de asistencia militar para poder, por la fuerza, es decir, obligar a unas personas que están armadas a entregar esas armas, básicamente. 2 comentarios. Obligarlos a que rindan las armas. Es decir, las armas de la República están secuestradas. Entonces esas armas hay que recuperarlas. Y como no se pueden recuperar a través del diálogo, hay que recuperarlas a través de la fuerza. Como el señor Guaidó, la fuerza del Estado venezolano está secuestrada por unos mafiosos, entonces tiene que buscar esa fuerza en otra parte, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en donde sea que la consiga para poder lograr su objetivo. No, dejémoslo que hable, que está desahogándose. No, pues yo quería hacerle 2 precisiones a Juan Carlos. Cuando hablábamos de las manos cruzadas, no estábamos hablando de los venezolanos, sino de la dictadura de Maduro. Ellos tienen capacidad militar. En segundo lugar, yo entiendo el razonamiento del doctor Sosa, sin lugar a dudas es una situación que nadie ha negado y mucho menos desde Colombia. Somos conscientes que es una dictadura que persigue a la población civil, ocasionó una crisis humanitaria, en estos momentos no respeta la vida y la integridad de ninguna persona, especialmente si piensa distinto a ellos. Yo creo que esos elementos fácticos están claros, no solamente en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Pero cuando hablamos del uso de la fuerza, especialmente a nivel internacional, la única variable posible es la intervención militar, es decir, la guerra. Intervenir militarmente, confrontar al enemigo, entrar en el campo de batalla. Sin lugar a dudas es una de las opciones y la mejor opción desde ese punto de vista es consultar con Naciones Unidas y que Naciones Unidas pues conforme un ejército que esté al servicio de Naciones Unidas y el presidente Guaidó, pero tiene que entrar a Venezuela a combatir
calle por calle, o por lo menos a tratar de sacar a los principales hombres tomadores de decisiones de la dictadura de Miraflores y garantizar el control territorial. Si no estamos hablando de tipo Panamá, Afganistán, Irak, ¿de qué estamos hablando? Son distintas. ¿De qué estamos Panamá hablando? no tenía ejército. No tenía ejército y no tenía capacidad para responder. Entonces, los gringos un día se llevaron a un señor y chao. Sí, pero chao. Grenada tampoco, no tenía la capacidad. Entraron y sacaron. Sí. En Irak llevan 10 años y no han logrado tener el control territorial. Llevan 12 años en Afganistán y no han logrado tener el control territorial. El nuevo Vietnam para generaciones como la mía, que no tenemos en la mente lo que fue en su momento la generación de las películas de Vietnam y el horror de lo que ocurrió, nosotros conocemos más es el tema de Irak y Afganistán. Si tú quieres hacer uso de la fuerza a nivel internacional, tienes que declarar la guerra y entrar en compañía de propias tropas o por lo menos del apoyo de Naciones Unidas. Si esa es la opción y la decisión la toma Naciones Unidas, me parece bien. Y un tercer punto, el Plan Colombia, claro que fue exitoso, fortaleció las fuerzas militares, le dio preparación y eso sirvió para que el presidente Álvaro Uribe Vélez pusiera contra la pared a la FARC y al ELN. Eso sin lugar a dudas se dio, pero tomó casi 10 años y en el año número 10 empezó a caer la iniciativa militar y ya no teníamos forma de superarlo. ¿Se puede aplicar un plan Venezuela para solucionar este tema? Claro que sí. El tema es que no existe un lugar territorial donde formar un ejército especial, donde conseguir armas, donde tener la capacidad para entrar. Y si tú vas a formar por un plan Venezuela algunas tropas para pelear con la dictadura, la tienes que poner o en Colombia o en Brasil. Si esos países habilitan esos territorios, pues me imagino que Naciones Unidas lo apoyará, pero ese proceso no se toma ni 1, ni 2, ni 5 años. Estamos hablando de 3 o 4 quinquenios, no es algo que se pueda hacer de cero. Juan Carlos, rápidamente sus percepciones antes de ir a la pausa, por favor. Bueno, que me parece totalmente descabellado comparar a Venezuela con Irak, con Afganistán o con Vietnam. Es decir, no, o justamente decir que no. en Panamá, Juan Carlos, no. Ahí no nos entendemos ya. entonces, Juan Carlos, perdón, lo interrumpo. No, justamente puse los ejemplos para decir si se parecen o no, o qué sería. No, pero es que no digamos que estamos comparándolo porque no lo estamos haciendo. La pregunta era qué caso parecía. Es un presupuesto totalmente equivocado. Y en el caso de Panamá, hoy en día los venezolanos se van a Panamá por la alta calidad de vida que se consigue allí, gracias a que sacaron al tirano como Noriega. En el caso venezolano es igual. Las Fuerzas Armadas venezolanas realmente no tienen ninguna capacidad de respuesta ni siquiera a corto plazo. Es cuestión simplemente que entren unas fuerzas suficientemente bien equipadas y pongan a derecho a los principales cabecillas que están secuestrando las armas de la República. Una vez que eso suceda, que pongan a derecho a los principales cabecillas que están secuestrando las armas de la República, todo lo demás cae por su propio peso. Porque a diferencia de aquellos países, nosotros aquí tenemos un gobierno constitucional, democráticamente electo, como fue la Asamblea Nacional y su presidente, y tenemos a una población de casi 30 millones de personas respaldando a ese presidente Guaidó. Es muy distinto que cualquier otro de esos escenarios analizados. Entonces, lo que se está pidiendo es que utilizando las herramientas correctas se pueda lograr recuperar las armas que están en este momento secuestradas de la República del país. Si nosotros nos ponemos ahora a dirimir este asunto en las Naciones Unidas, todos sabemos cuál va a ser el resultado. Las Naciones Unidas tienen su Consejo de Seguridad sentado y en su Asamblea General a una cantidad de países que no le interesa que se resuelva el problema de Venezuela. Entonces, el problema de Venezuela no se va a resolver jamás si nosotros vamos a las Naciones Unidas o si tratamos de resolverlo por la vía diplomática. Entonces, yo lo que estoy tratando de hablar aquí es de política real, de pragmatismo absoluto para ponerle coto final a una masacre a la que está sufriendo la población venezolana física y moralmente. Es tan simple como eso. Entonces, si eso no está escrito de manera taxativa en el derecho internacional, pues tendremos que escribir la historia. Tendremos que escribir un nuevo capítulo del derecho internacional con el caso venezolano, porque lo bonito precisamente del derecho es que evoluciona, las circunstancias cambian y cada caso concreto tiene sus propias particularidades. Aquí es un ejemplo, es un grave error que nos pongamos a utilizar precedentes históricos de circunstancias completamente diferentes a las nuestras. La circunstancia de Venezuela es muy precisa y su solución es muy precisa y muy rápida también. Porque yo le garantizo a cualquiera que me esté escuchando que si el presidente Guaidó
logra esa asistencia militar, en un día soluciona el problema, porque basta con apresar a los cabecillas para que todo lo demás, como decía antes, caiga como piezas de dominó por su propio peso. Aquí no va a haber un Vietnam, aquí no va a haber ningún Irak, aquí no va a haber ninguno de esos escenarios bélicos que se están comentando. Esto es una solución quirúrgica, rápida, expresa y definitiva, y que el presidente Guaidó tiene la obligación de ejecutar, repito, si no es a través de la asistencia bilateral o multilateral con otros países, tendrá que buscar ese ejército como sea. Sí. Pero él tiene la obligación de armarse para lograr recuperar las armas de la República que están siendo utilizadas contra la población desarmada. Vamos a una pausa, si les parece, Jairo. No tengo mucho tiempo más del programa, pero al volver, la palabra la tiene Jairo para ir concluyendo, sobre todo porque se esperaba una rueda de prensa que a esta hora pues estamos en vivo en Suma la Noticia, no se ha dado todavía del Grupo de Lima. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, debe pedir el uso de la fuerza pública, la fuerza para restablecer la democracia en el país. El hashtag es #Venezuela. Ingrid dice que una intervención militar es abrir la puerta para una nueva masacre en el territorio venezolano. Venezuela no aguanta más masacres, necesitamos buscar otro camino. Luis dice que la única manera que la dictadura en Venezuela se acabe es con la intervención internacional. El pueblo de Venezuela necesita libertad. Y Sara comenta que Venezuela debe tener la capacidad de solucionar sus problemas internamente y sin la intervención internacional. Se debe respetar la soberanía del país. Varios dirigentes, opositores y figuras políticas de Venezuela solicitaron a la Asamblea Nacional aplicar el artículo 187 en su numeral 11 para que autorice una intervención extranjera en Venezuela. El artículo expresa que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Ya es hora de aplicar el artículo 187 de la Constitución Nacional. Ya es hora de invocar el principio de injerencia humanitaria conforme al concepto de responsabilidad de proteger aprobado el 16 de septiembre del año 2005 en la ONU. ¿Cuántos pemones más tienen que ser asesinados? ¿Cuántos estudiantes más tienen que derramar su sangre en Venezuela? ¿Cuántos niños deben morir por desnutrición? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres de todas las edades y de todos los sectores deben sacrificar su vida? Presidente Guaidó, actúe, tiene nuestro respaldo. Jairo, artículo 187, al que se refería Juan Carlos también. Al que se refería Juan Carlos y lo hemos discutido. Yo creo que existen condiciones mínimas para exigir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aplique la responsabilidad de proteger, y yo creo que la puerta que en estos momentos va a tocar la Casa Blanca para reunirse con el Consejo de Seguridad y estudiar esa posibilidad, me parece que es uno de los mejores caminos. Si Naciones Unidas toma la decisión de adelantar el uso de la fuerza, ir en una operación quirúrgica, como dice el doctor Sosa, yo no le veo ningún inconveniente. La otra alternativa que yo creo que puede ser más viable es quizás una operación militar dentro de Venezuela, pero creo que también tendría algún tipo de dificultades. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que la opción militar no se puede cerrar, es una opción que todos los países, o por lo menos Estados Unidos, considera que en algún momento se puede aplicar. El problema es que tiene que ser autorizada por Naciones Unidas, y el problema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es que todo indica que el voto de Rusia o el voto de China, desde el punto de vista de vetar la decisión que se vaya a adoptar, quizás haría nugatoria no solamente la posibilidad de adelantar por operaciones propias una entrada a Venezuela, sino la aplicación del principio de responsabilidad de proteger. Vamos, si les parece, el Grupo de Lima en estos momentos está haciendo una declaración importante, nos enlazamos en directo. No, pues así no. Vemos al canciller Carlos Holmes Trujillo, el canciller de Colombia, esperando justamente a una... entendíamos que era rueda de prensa, Jairo, al inicio, pero sí, es una alocución, y una declaración conjunta que van a hacer después de esta reunión del Grupo de Lima que se lleva a cabo en Bogotá, donde estuvo también el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Hay que tener en cuenta algo que no podemos dejar a un lado, Andrea. Muy seguramente la intervención doble del canciller peruano y de Carlos Holmes Trujillo gira en torno a lo siguiente. La Secretaría Técnica del Grupo de Lima está bajo cabeza del gobierno de Perú, y como en estos momentos la sesión se hizo acá,
A esta hora la declaración conjunta del canciller de Colombia y el canciller de Perú, donde condenan acciones de Maduro para impedir ingreso de artículos de primera necesidad y mediante actos de represión violenta. Escuchemos. Ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia. Julio, por favor. Quinto, deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania. Sexto, deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país, expresada en la resolución AHRS-RS 391, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de septiembre del 2018, y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Séptimo, manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia del usurpador Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Octavo, expresan su satisfacción ante el número creciente de estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó e invitan a esos estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional, estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Noveno, resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen
y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales como representantes legítimos de Venezuela. 10, deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del presidente encargado Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos. 11, reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como su comandante en jefe y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. 12, exhortan a los miembros del Poder Judicial y el sistema de justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 13, hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. 14, ofrecen su decidido apoyo al acuerdo para la promoción del plan de rescate del país, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos. 15, reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad y, por consiguiente, reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. 16, reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. 17, acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente, ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó, y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. 18, saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar. Esta es la declaración. Antes de darle la palabra al señor viceministro del Perú,
quiero hacer la siguiente declaración en nombre del Grupo de Lima. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro, el usurpador, es el pasado. La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Le cedo la palabra, señor viceministro. Muchas gracias, señor canciller. El Grupo de Lima decidió hacer una declaración que se explica por sí mismo, así que voy a hacer una intervención sumamente breve. El resultado que tuvo la indignación colectiva que causó los hechos del día 23 ha tenido un primer resultado. Ese primer resultado ha sido fortalecer la resolución del Grupo de Lima. Fortalecer la resolución del Grupo de Lima y al mismo tiempo queremos lanzar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. No los abandonaremos. Estaremos con el pueblo venezolano a todo el tiempo que se requiera en su lucha por recobrar la democracia. Y por eso, como habrán visto en la declaración, va a haber una actividad bastante mayor del Grupo de Lima. El grupo ha decidido incrementar sus actividades con una resolución muy firme, que es lograr el retorno de la democracia en Venezuela. Y la decisión igualmente firme es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza. Ha quedado demostrado con los hechos del día 23 que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos, los cuales causan un daño enorme a la familia venezolana. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Estamos seguros que la acción del Grupo de Lima, que además hoy en día se incrementa cada día más con el apoyo de ya más de 60 países al presidente legítimo Guaidó, producirá resultados en el corto plazo. Le decimos al pueblo venezolano una vez más que estamos a su lado y que continuaremos haciendo lo que sea necesario para una pronta vuelta a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señores comunicadores, muy amables. Esta era la declaración del Grupo de Lima en cabeza del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el viceministro de Perú. Algunas frases para destacar. El Grupo de Lima condena acciones de Maduro para impedir ingreso de artículos de primera necesidad mediante actos de represión violenta. Solidaridad con el pueblo venezolano y reconoce su valentía y coraje en la lucha que adelanta para recuperar la democracia. Denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Maduro por estar sometiendo a los venezolanos a una sistemática privación de alimentos para asegurar su permanencia en el poder. Condenan con fuerza la violencia indiscriminada. Colaborarán para que los responsables comparezcan ante la justicia. Reiteran un llamado también a los integrantes de las fuerzas militares a reconocer a Juan Guaidó como su comandante en jefe. Piden a la Corte Penal Internacional considerar la grave situación de Venezuela. También dicen que la transición a la democracia debe ser conducida por los mismos venezolanos pacíficamente con la colaboración de la comunidad internacional. Un nuevo
reiterativo llamado a elecciones. Y lo último, que también es bien importante, que se alcanzó a salir como del libreto del canciller colombiano, cuando dice que tienen información muy creíble, seria y contundente de amenazas a la vida de Juan Guaidó y a su familia. Desde Bogotá responsabilizan directamente a Maduro de cualquier acción violenta contra el presidente interino de Venezuela y su familia. Es la declaración final del Grupo de Lima de esta reunión que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia. Soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia y nos vemos mañana con otros temas de debate.